Coerción, Capital y los Estados Europeos, 990-1990, Charles Tilly. El mundo está lleno de estados. Estados pobres, ricos, grandes, pequeños, jóvenes y viejos. Muchos estados, pero todos diferentes. ¿Cómo fue el modelo de formación de los primeros estados europeos que gran parte del mundo desea imitar? Muchos han intentado dar respuesta a esta pregunta. Charles Tilly se ha coronado con su respuesta. Para empezar, vamos a explicar tres ideas básicas y esenciales de su teoría. Estados como Rusia y Hungría surgieron a partir de la concentración de la fuerza, cooptaron a la nobleza y el clero, subordinaron a los campesinos, construyeron grandes burocracias y sofocaron a su burguesía. A este modelo de formación lo denominaremos vía intensiva en coerción. Otros estados gozaron de gran poder económico y político, pero al fin se vieron arrinconados o conquistados por grandes estados continentales que obtenían inmensos ejércitos entre su propia población. A este modelo de formación lo denominaremos vía intensiva en capital. Por último, hubo otros estados un poco más innovadores, como Francia y Gran Bretaña, que combinaron sus capacidades económicas y militares para convertirse en estados nacionales. A este modelo de formación lo denominaremos coerción capitalizada. El Estado Nacional es el punto de convergencia de las tres vías anteriores. Este se refiere a una organización relativamente centralizada, diferenciada y autónoma, con un claro derecho del uso de la fuerza dentro de territorios amplios, contiguos y delimitados. En medio de su formación aparecieron dos sistemas importantes: sistemas de ciudades en los que primaba la concentración del capital y sistemas de estados en los que primaba la concentración de la coerción. De estos sistemas sobrevivieron aquellos que ganaron la guerra, formando fuerzas militares grandes y permanentes con su propia población. Entre el siglo XV y el siglo XVII, los ejércitos europeos estaban integrados en gran medida por mercenarios, pero ello generaba peligros por la falta de esmero, rebelión y hasta rivalidad por el poder político. Eventos como la Revolución Francesa demostraron la efectividad de ejércitos reclutados en el propio territorio. Además, para los particulares, la guerra se volvió demasiado costosa. Toda familia del siglo XIII tenía espadas, pero ninguna familia del siglo XX tenía un portaaviones. Las grandes movilizaciones para la guerra permitieron que los estados se expandieran, consolidaran y crearan nuevas formas de organización política. Con el paso de los siglos y de las guerras, los estados fueron cambiando. Pasaron de ser locomotoras de guerra a ser locomotoras de garantías. Sus obligaciones aumentaron y el arbitraje, la distribución y la producción pasaron a ser parte de sus actividades favoritas, permitiendo el surgimiento de la burocracia. El Estado tuvo que aprender a negociar. ¿Cómo? Sí, negociar, claro está, en condiciones asimétricas. Negociar con poblaciones que de alguna u otra manera comenzaban a sentirse ciudadanos y a reclamar derechos, garantías y representatividad. Las luchas, las negociaciones y las interacciones causaron que el Estado fuera un reflejo de la estructura de clase de sus poblaciones. El Estado se estaba dando cuenta que la guerra no solo era externa y que esta no era su única responsabilidad. El criterio de interés nacional que comenzaba a evidenciarse direccionó el sistema de estados europeos, establecido a partir del Tratado de Westfalia que puso fin a la Guerra de los 30 años. En Europa, este sistema dependía de las guerras y otros tipos de relaciones antes desconocidos: tratados, embajadas, matrimonios y amplias comunicaciones. Históricamente, las potencias han liderado el sistema de estados, imponiendo su poder económico y militar sobre otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre potencias o iniciadas por ellas se hicieron relativamente infrecuentes pero inmensamente destructivas. Cada vez era más común que fueran a la guerra parejas de estados cuyo poder iba aproximándose a la paridad, y a que estados con bajas rentas se mantuvieran al margen. La guerra respondía a unas expectativas racionales de beneficio y a una minimización racional de pérdida. Las vías intensivas en capital, intensivas en coerción y de coerción capitalizada, utilizadas por los estados europeos, convergieron hace unos pocos siglos, luego de un arduo periodo de divergencia.
Los estados del denominado Tercer Mundo han intentado seguir el modelo europeo, en muchos casos con fracasos claros. Decenas de estados en África, Asia y claramente América Latina intentan incansablemente copiar un modelo que no fue pensado para su historia, su idiosincrasia y su gente. Los modelos desarrollistas tan aplaudidos en los 90 no han evidenciado ni demostrado para muchos ser el camino a seguir. El tercer mundo enfrenta desafíos como la modernidad, la consolidación de liderazgos, la transformación económica y social y, por último, la integración de sus sociedades. Sin embargo, la televisión, las redes, los planes de desarrollo y las campañas políticas están invadidas de eslogans: educación para el desarrollo, salud para el bienestar y trabajo para el crecimiento. Para muchos, ese no es el camino. ¿Serán las vías de coerción y capital de nuevo las llamadas a construir Estado? Realizado por María Camila Zuluaga Ríos, Sara Uribe Arango, Mariana Martínez Gómez.